Luego de muchas tensiones internas, diferencias que cada vez fueron mucho más visibles, el militante de Arena Johnny Raisol, quien heredó uno de los apellidos más duros y tradicionales del partido Arena, decidió romper vínculos y filas en ese instituto político. El país está en crisis y Arena parece obcecada en destruir la renovación y la juventud. Y la renovación de la cual ha hablado el partido ha sido un engaño para todos los salvadoreños. Nosotros seremos firmes con respecto a no seguir tolerando estas acciones de matonería. Siendo diputado de Arena con discurso propio y cada vez más contrario a los que él decía principios del partido Arena, del discurso tradicional partidario, optó por el camino menos común en la política salvadoreña: fundar su propio partido. Así se dieron los primeros pasos para lo que sería Nuestro Tiempo. Podemos decir que dicho partido nació muerto. Ese proyecto que, aunque se presentó como una supuesta renovación, terminó siendo leído por muchos como un desprendimiento menor del partido Arena que buscaba sobrevivir fuera de la sombra del partido en el que se habían formado. Y en efecto, Johnny Raisol se llevó a varios jóvenes del partido Arena para que lo apoyaran en su nueva aventura política. Aunque muchos años más tarde se sabría que Johnny Wright era de la comunidad multicolor, por sus diferencias ideológicas, Raisol renunció al partido Arena, distanciándose de la línea conservadora de dicho partido, mientras promovía posturas más progres y, según centro humanistas, que chocaban con la dirección tradicional. A nivel legislativo, apoyó iniciativas que no coincidían con la línea conservadora de Arena, como propuestas sobre el aborto y el tema duro de woke, que en ese momento trataba de concentrar mucho apoyo internacional y estaba intentando reforzarse en nuestro país. El camino legal de Nuestro Tiempo arrancó cuando Raisol y Juan Valiente, que también era diputado del partido Arena, rompieron públicamente con la cúpula arenera en julio del 2017, denunciando bloqueos a la renovación interna y prácticas de una vieja guardia. Ya como proyecto propio, el movimiento inició la recolección abierta de firmas en agosto del 2018, instalando puntos en plazas universitarias, pero aunque lo lograrían, el partido nacería muerto. El que más plazas fantasmas tenía de mis colegas diputados era Juan Valiente. Ahora se la lleva de pulcro queriendo decir que esas prácticas, que no sé qué. Johnny Wright es otro, que contrataba a algunos periodistas que le sacaban notas favorables. Todo el directorio de Nuestro Tiempo lo tenía de empleados de él en la Asamblea Legislativa. Entonces se puede decir que ese partido surgió con fondos de la Asamblea Legislativa, porque de ahí lo formaron. Entonces, en junio del 2019, el proceso entró en una fase decisiva. El TSE confirmó que el partido había presentado las 50.000 firmas válidas e iniciaron el procedimiento formal de publicación de estatutos. En esos pasos tomarían participación Héctor Silva, nieto del histórico perfil del FMLN, exalcalde de la capital, también Andy Feiler, un joven salido de los nuevos rostros de Arena, para unirse y muy leal a Johnny Raisol. Desde sus inicios, el partido tuvo un enfoque añadiendo a lo que se conoce como perfiles burgueses y buscando solo apoyo en la capital San Salvador y de supuestamente clase media en términos económicos. Un rotundo fracaso, obviamente. Muy lejanos de las comunidades pobres y sin presencia fuera de la capital. Esa demografía llevó a muchos analistas a tildar a Nuestro Tiempo de un juguete de progres o de el intento de crear una élite política urbana en contraposición a los partidos de bases territoriales más amplios. Con todo, ya supuestamente listos, se lanzaron a participar en las elecciones legislativas del año 2021. Era presuntamente una oportunidad, ya que su partido de origen, el partido Arena, estaba fuertemente golpeado por haber perdido la presidencia y el FMLN igualmente. En medio de esto, ellos buscaban erigirse como una nueva oposición, pero la realidad sería muy distinta de sus aspiraciones. Nuestro Tiempo participó por primera vez y logró solamente 44.000 votos, ni siquiera los 50.000 de las firmas, que solo representaba el 1.7% del voto total del padrón de la capital. Con ese porcentaje obtuvo un escaño en la Asamblea Legislativa, pero como el último residuo. De esta manera sobrevivió al filo de lo legal, beneficiado exclusivamente por el sistema de reparto de residuos. Y con valentía vamos a defender el último voto. Para las personas que creyeron que Nuestro Tiempo iba a desaparecer, nuestra respuesta es no. Sigue habiendo partido y va a haber representación en la Asamblea Legislativa y vamos a cuidar hasta el último voto para garantizar esos escaños.
En nuestro tiempo somos un grupo de ciudadanos decepcionados de los partidos políticos en el país. Por eso hicimos nuestro propio camino. Somos una nueva opción que no tiene pasado manchado. El tiempo de los ciudadanos capaces y honestos ha llegado. En esa misma elección, Héctor Raúl Silva, hijo del periodista y nieto del exalcalde del FMLN, corrió para la alcaldía de San Salvador y obviamente no ganó. Alcanzó solamente 7.400 votos, pero de nuevo obteniendo por residuo un puesto de concejal, siendo una de las figuras más visibles de nuestro tiempo a nivel municipal. Su puesto como concejal generó expectativas entre sus simpatizantes y los analistas progresistas, pensando que podía iniciar una prometedora carrera política, pero esa experiencia resultó ser su primer y último cargo de elecciones. En las siguientes votaciones buscó ser diputado con el mismo partido, pero no alcanzó ni el mínimo de votos. Por lo tanto, hasta ahí chocó su carrera política, al menos con Nuestro Tiempo, como partido fallecido. Y más que un partido emergente con proyección nacional, fue un proyecto con eco mediático, pero escasa tracción popular, incapaz de construir una fuerza política viable fuera del círculo reducido de los que se vendían como ciudadanos ilustrados, competentes de la capital. En términos duros, vivieron un espejismo de vigencia electoral que nunca se consolidó y su presencia en el mapa político pronto se volvió testimonial más que competitivo. En las siguientes elecciones, año 2024, ya sin ley de residuos para diputados, ese salvavidas que antes les había permitido colarse con las migajas, Nuestro Tiempo compitió y simplemente desapareció. Pereció en el intento sin curules y sin futuro inmediato. Luego vino la denuncia de supuesto fraude, un recurso ruidoso pero tardío que no logró ocultar lo evidente, porque como volvió a suceder, no alcanzaron ni el mínimo de votos, ni siquiera los 50.000 para sobrevivir. Un partido sin base territorial, sin músculo electoral y sostenido más por las redes y opinión que por votos reales, no cayó por trampas ni fraude del sistema, sino por su propia fragilidad. Es decir, era como un zombie. Estaba muerto el partido, pero seguía caminando. En términos políticos, Nuestro Tiempo no murió en el 2024, solo confirmó que nació muerto. Y por favores del sistema de residuos lo habían mantenido hasta 2024. Al conocer los resultados, los miembros del partido Nuestro Tiempo calificaron la eliminación de los residuos electorales como antidemocrática y de fraude electoral. Aunque el problema no era la democracia, sino la aritmética. Sin ese mecanismo, el partido quedó expuesto a una verdad incómoda. Su supervivencia dependía más del sistema que de los votos. En ninguna de sus dos elecciones se acercó al mínimo siquiera de 50.000, demostrando que no tenía ningún apoyo, ninguna base social. ¿Sabías que en 2021 estuvimos apenas a 1.000 votos de ganar una diputación en La Libertad? Hoy, en 2024, tenemos que hacerlo una realidad. Probablemente hasta ganemos más de una diputación. Hoy ya lo sabes, votá con el corazón, votá por Nuestro Tiempo. Quizá por la deuda política. Además participó en las elecciones presidenciales 2024. Luis Parada, postulado como candidato presidencial de este partido, apenas alcanzó el 2% de votos válidos en una contienda ampliamente dominada por Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. Fueron completamente arrasados, aplastados en ambas elecciones. La irrupción de Luis Parada en la papeleta presidencial resultó para muchos críticos más una broma que una apuesta seria, real. Un partido que no lograba consolidar ni un diputado, ni un alcalde, ni estructuras territoriales, puso en primera línea a un candidato con poco arraigo político nacional. Y sin esa base social amplia y sin la capacidad real de posicionarse frente a las fuerzas hegemónicas, que apenas alcanzara el 2% de los votos, no solo refleja el escaso eco de sus propuestas, de su rostro y su bandera, sino también remarcó la carencia de estrategia y de visión de un proyecto que nunca entendió si buscaba competir o simplemente marcar presencia por la deuda política. Consolidando la percepción de que la candidatura de Luis Parada fue un ejercicio decorativo sin futuro electoral. Quizá la pequeña cúpula progre de Nuestro Tiempo creyó que bastaban los discursos pulidos, cafés capitalinos y consignas bien intencionadas progres para incursionar en la política y vivir del partido y del dinero que financiaba el Estado a través de la deuda política, como lo habían hecho varios partidos pequeños en el pasado. El problema fue elemental.
nunca conectaron con las grandes mayorías ni con el país real fuera de su burbuja urbana. Su experimento quedó atrapado entre la autocelebración y la irrelevancia electoral, demostrando que la política no se sostiene con likes, con entrevistas, con críticas u opiniones de buena conciencia, sino con votos, y esos nunca llegaron, nunca los ganaron. El fracaso de nuestro tiempo terminó de oficializarse en el 2024, cuando su cancelación como partido político confirmó lo que en las urnas ya se había sentenciado desde el 2021. Nunca existió en la democracia real ni en el aprecio del pueblo. Más que una fuerza política, fue un experimento de laboratorio progre, sostenido por discursos pulidos y convicciones autoproclamadas, pero sin ningún arraigo, sin territorio, sin respaldo ciudadano. Su desaparición no dejó vacío alguno, porque nunca ocupó un lugar verdadero en la política. Pasó por el sistema como una nota al pie, demostrando que en la política no basta con sentirse distinto o moralmente superior. Si nadie te vota, simplemente no existes. Pero a pesar de sus derrotas y el fallecimiento del partido, este tenía derecho a recibir aproximadamente $500,000 en concepto de deuda política por los votos que había logrado en las elecciones 2024. Ese dato plantea un giro irónico para su funeral político. En nuestro tiempo, un partido sin vida tuvo asignados cientos de miles de dólares simplemente por participar. Una deuda política que habría servido más para mantener la ilusión de ese proyecto que para construir una base real. En otras palabras, fue un partido que desde su nacimiento careció de viabilidad democrática, pero aún así iba a cobrar por competir. Un síntoma más de que su existencia fue más una ficción burocrática que una fuerza con resonancia popular. Pero sí, se llevaron más de $500,000 en su funeral como partido muerto. Y bien, deje su opinión en los comentarios. ¿Qué es lo que sabía usted de este partido ya perecido? ¿Cuál es su valoración final sobre este tema? Muchas gracias por apoyar siempre el contenido, por llegar hasta el final. Se le aprecia, cuídese, nos vemos. Hasta luego.